Bueno, en esta tarde tan especial que nos reunimos para darle gracias a Dios por permitirnos un año más estar en este templo que Él nos permitió construir. Y darle gracias a Dios por todos los años que nos va a dar para seguir desarrollándonos como iglesia, para seguir creciendo y para seguir predicando la palabra de Dios, el Evangelio, con su sana doctrina, para que de esa manera sea conocido el Cristo verdadero. Por eso nos consideramos como pueblo de Dios, en el sentido de que intentamos, bajo nuestra escasa inteligencia y capacidad, acercarnos a su voluntad, a sus designios, acercarnos a lo que Él pretende de su iglesia y de su pueblo. Y para eso quiero hacer mención a un pasaje de la palabra de Dios que nos narra el hecho por el cual los descendientes de los moabitas y los amonitas, pueblos que tenían costumbres corruptas, costumbres perversas y paganas, hicieron guerra contra Josafat. Josafat era el cuarto rey de Judá y su reinado, su reino, se vio atacado, o se iba a ver atacado por Moab, los descendientes de Moab y de Amón. Eso hizo que Josafat quedara desesperado, angustiado, temeroso, porque era un pueblo muy peligroso el que los iba a atacar. Era un pueblo muy poderoso. Y la única alternativa que tenía era pedir ayuda a Dios. Porque era un hombre que confiaba en Dios. Y fue y decidió entonces pedirle ayuda a Dios. Y eso es importante que nosotros sepamos y comprendamos de que cuando no nos queda más alternativa, no solo que debemos acudir a Dios, sino que en todo momento debemos hacerlo. Y siempre depositar nuestra confianza en Él. Dice en 2 de Crónicas 20:15, por medio de las palabras del profeta Jaasiel, Dios le habla a Josafat y le dice, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Ese fue el mensaje que Dios le transmite a Josafat, o Josafat, no sé bien cómo se pronuncia. Ese es el mensaje en el cual él tenía que confiar, porque detrás de ese mensaje, detrás de esa palabra, estaba la promesa de Dios. No vas a ser vos el que va a pelear, el que va a hacer guerra contra ese pueblo que te va a atacar, sino que Dios va a hacer guerra en tu lugar, va a pelear por vos. Y siempre cuando tenemos que asumir responsabilidades en la obra de Dios, debemos ser valientes, confiados en Dios
y personas de fe, porque la obra de Dios es una obra en la cual siempre tenemos que afrontar guerras porque el enemigo ataca. Y siempre tenemos que recordar este pasaje, que cuando estamos en Cristo, cuando somos leales, cuando somos fieles al Señor, Dios pelea por nosotros, Dios lucha por nosotros y Él nos da la victoria. A nosotros y a toda la iglesia de Cristo, la iglesia leal a su Señor, la iglesia que proclama su verdad, siempre tiene la protección del Dios Todopoderoso. Ante ese ataque de un enemigo numeroso, Dios le transmite a Josafat esa fe y esa necesidad de que confiara en él. Y en Segunda de Crónicas 20:20 continúa el mensaje. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Aquí el Señor le da esa palabra y esa, podríamos llamarle esa receta, para que se sientan seguros. Y no solo eso, no solo confiados en la protección de Dios, sino también confiados en la prosperidad que Dios les iba a dar. Qué grande que es el Señor. Era un pueblo que estaba, un reino que estaba siendo asediado por un pueblo muy numeroso. Y Dios veía más allá. Y le decía: no se preocupen, confíen en mí. Y él, viendo o mirando más allá en el tiempo, le decía: no solo que van a obtener victoria, sino que también van a ser prosperados. Dios ya le anunciaba la prosperidad que vendría después de la lucha, después de la guerra. Nosotros como iglesia de Cristo, estando en Él, tenemos que tener la certeza de que su mano poderosa nos va a hacer crecer y prosperar. Y que nuestros anhelos de proclamar el reino de Dios a toda criatura se han de cumplir en la medida en que nosotros hagamos todo lo que debemos hacer para ese crecimiento espiritual necesario para ser siempre conducidos por el Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo que Dios le dice a ese pueblo de Judá que va a ser prosperado, no olvidemos lo que le dijo previamente. Le dijo: oídme, Judá. Primer paso, oírlo a Dios. Hay cristianos que no les gusta oír a Dios, escuchar su palabra, porque prefieren seguir en sus pensamientos y en su manera de pensar. No aceptan otra manera de pensar distinta. Ni aun cuando provenga de Dios. Aunque parezca mentira, es así. Entonces, el primer camino hacia la victoria y hacia la prosperidad es oírlo a Dios. Y el segundo paso lo dice
la palabra en este versículo que leímos. Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios. Primero oírle y después creer. Creer significa no solo confiar, sino también cumplir con esos mandatos preciosos del Dios de la victoria. Y allí agrega, esto lo agrego yo, si oímos y creemos, lo que Dios agrega es, estaréis seguros. Pero dice algo más, creed a sus profetas, creed a los que hablan de la palabra de Dios, a los que hacen conocer la palabra de Dios, a los que transmiten su mensaje, y seréis prosperados. Es el camino. Es el camino que Dios nos dice y nos traza para esa bendición constante y permanente. Oírlo y creer y confiar. Y eso debemos manejarlo y mostrarlo y evidenciarlo en todo momento. Cuando el Señor nos dice de oírle y de creerle, nos está diciendo, jugate por mi causa. A vos, joven, a vos, adulto, jugate por mi causa. Oídme y creedme. Para estar seguros y para estar prosperados, comenzá a dar esos pasos en tu vida. Es el paso más firme. Oírle, creerle, escuchar a los profetas, escuchar la palabra de Dios, crecer. Porque ese crecimiento es necesario, ese desarrollo es necesario, no solo en la vida espiritual, en todos los órdenes de la vida. No podemos quedarnos anclados en lo que éramos, en lo que pensábamos, en lo que sentíamos y pasar toda la vida en el mismo lugar mental, en el mismo razonamiento, sin avance, sin progreso. La iglesia, los cristianos deben avanzar, deben aprender, deben conocer, deben crecer, deben desarrollarse y deben proclamar esa verdad del Señor. No es aceptable ni permisible el estancamiento. La vida espiritual es eso, vida. Y vida es crecimiento, es movimiento, es desarrollo. Y Dios quiere una iglesia que se desarrolla, que crece, que conoce la palabra de Dios, que conoce a Cristo y que se juegan por Él. No temerosos de lo que vayan a decir o de la imagen propia, sino más bien temerosos de Dios, que ese es el principio de la sabiduría. Porque el enemigo siempre avanza, como avanzaba con Josafat, o contra Josafat. Si él no se apoyaba, si él no se ubicaba en el lugar de la fe, de la convicción, de la seguridad, de la certeza, iba a perder esa derrota.
Y él incitó al pueblo a que confiaran en Dios. Y no tomó a la ligera las cosas de Dios, porque las cosas de Dios no se toman a la ligera. Se toman con responsabilidad, con dedicación, con esmero, con afán, con pasión, con ganas, con deseo de una permanente superación. Eso lo sintió Josafat y se lo transmitió a su pueblo. Y ese es el objetivo por el cual nosotros tenemos que vivir y luchar. El objetivo no es el nuestro, es el de Cristo. Es su causa, es su palabra, es su verdad, es su guía, es su conducción. Y no solo no tenemos que tomar a la ligera de las cosas de Dios, sino que también tenemos una obligación adicional: perseverar. Perseverar confiadamente como hizo Josafat. La victoria le llegó porque él perseveró confiado en la ayuda, en la mano de su Señor. Un cristiano siempre va a tener ataques del enemigo. Nosotros hoy conmemoramos los 33 años que ingresamos o que comenzamos en este templo. Y fueron 33 años de grandes bendiciones, de gran poder, de grandes maravillas, de mucho gozo, pero también de mucha lucha. Porque el enemigo siempre intentó detener la marcha. Porque el enemigo siempre procuró sembrar obstáculos. Fue necesario perseverar confiadamente y seguiremos perseverando confiadamente. ¿Hacia dónde? Hacia donde Dios quiera. Porque son sus designios, es su voluntad. Él es el camino y nos hará transitar por los senderos y por las rutas que Él considere necesario. Y perseveraremos con los que perseveren. Porque hay una causa muy noble, hay una causa muy grande. Es la causa de nuestro Creador. La causa de Dios Padre. La causa de su Hijo Jesucristo. Y procuraremos ser cada vez más guiados y llenos del Espíritu Santo para que podamos cumplir con esa causa. ¿Y cómo terminó? ¿Cómo continuó esta historia de Josafat? El versículo 21 del capítulo 20 dice: y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Josafat, en lugar de
visto desde el punto de vista humano, desde la óptica humana. En lugar de adiestrar al pueblo, de llamarlo al pueblo a que tome las armas. Venía un pueblo numeroso a atacarlo. Lo que decidió hacer fue formar a algunos, un grupo, para que cantasen y alabasen a Dios. O sea que su confianza en Dios fue total. No confió a medias. No hubo medias tintas. Bueno, el enemigo avanza, es poderoso, es una multitud, es perverso. Alabemos, cantemos, glorifiquemos a Dios. Ahí fue donde obtuvo la victoria. Allí obtuvo la victoria el Señor. Cuando buscó a Dios, cuando decidió alabar y cantar esas alabanzas a su Dios, para que Él fuera el que le dé la victoria. Pero no solo fue una decisión ungida por la presencia y por la guía de Dios, sino también fue una decisión efectuada con toda su fe y confianza en Dios. Y nosotros como Iglesia de Jesucristo tenemos que mirar el futuro con la misma confianza, con la misma certeza, con la misma seguridad de que Dios va a conducir, que va a guiar nuestros pasos y que nos va a proteger, a prosperar, a bendecir en la medida en que nosotros le sirvamos alabándole, bendiciéndole, adorándole y proclamando la verdad de su palabra, la verdad de su doctrina. Dios nos llamó no para que emitamos opiniones personales ni nuestra manera de pensar. Dios nos llamó para que proclamemos su palabra, para que enseñemos su verdad y para que hagamos conocer lo que dice a su pueblo el Verbo encarnado, Jesucristo, quien nos vino a traer las buenas nuevas de la salvación. Josafat triunfó porque aprendió a confiar en Dios. Y nosotros seremos utilizados por Dios en la medida que aprendamos a confiar en Él. En la medida que no andemos por la vida y en su obra con voluntades, deseos y pensamientos humanos, sino con su voluntad, con sus mandatos, con su protección, con su ayuda, con su guía. Para vencer, no tenemos que acudir a armas humanas, a pensamientos personales o a opiniones individuales. Para vencer, tenemos que confiar en Dios como confió Josafat. En ese Dios a quien se le elevan cánticos de alabanza, de adoración, en ese Dios que nos llama a proclamar su palabra, su verdad. Finalmente el Señor le dio la victoria. Pero no ganó Josafat y su ejército. Algo más glorioso sucedió. Algo más grandioso. Fue Dios el que obtuvo la victoria.
Y eso es lo grande. Eso es lo poderoso. Eso es lo maravilloso. Cuando Dios pelea por nosotros, lucha por nosotros, hace guerra por nosotros y Él nos da la victoria. Porque todos los días necesitamos la victoria de Dios. Siempre hay obstáculos y dificultades en una vida en la cual tenemos aflicciones. Siempre hay algún motivo de aflicción. Pero también, en la medida que haya motivos de aflicción, estos motivos deben ser sepultados por la confianza de aquel que va a luchar por nosotros en la medida en que nosotros le oigamos y le creamos. Dice el versículo 22, y cuando comenzaron a entonar canto de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. Y se mataron los unos a los otros. O sea que lo confundió tanto al enemigo de su pueblo, del pueblo de Dios, a un enemigo que había trazado emboscadas para atacar a ese pueblo. El Señor lo confundió de tal manera que ellos mismos cayeron en esas emboscadas y se mataron entre ellos. Mientras tanto, el pueblo de Judá cantaba alabanzas a su Dios. Ni siquiera fue necesario luchar. Dios luchó por ellos. Dios peleó por ellos. A veces nosotros luchamos demasiado en la vida, cada día, ante cada obstáculo y cada dificultad. ¿Qué tal si probamos en confiar en Dios y permitirle que Él pelee por nosotros, que Él luche con nosotros y por nosotros? Ya lo había dicho Josafat cuando le dieron el mensaje, la profecía, y respondió con fe: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. La única forma de estar seguros. No hay otra. La única forma de lograr victorias. La única forma de crecer, de salir del estancamiento espiritual, intelectual y moral. El único que nos saca del estancamiento es nuestro Dios y el que nos permite avanzar porque Él nos llama a avanzar. Como dijo Josafat, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. De pronto nos damos cuenta que nos falta creer más, que nos falta confiar, que nos falta entregar nuestra vida para que la gobierne Dios, porque la queremos seguir gobernando nosotros. Cuando vos gobernás tu vida, porque confías más en vos que en ese Dios que te quiere llevar a victoria, lo más probable
es que te pierdas la bendición de la seguridad que significa estar en el Señor. La seguridad de la victoria que Él te da. O sea que la primera reacción es asustarse, una reacción humana, una reacción natural. Ante tal peligro, todos tenemos la tendencia a asustarnos. Pero 2 Crónicas 23 nos dice que Él humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Siempre Josafat confió en su Dios. Siempre. Por eso obtuvo la victoria. Y nosotros, como pequeño pueblo del Señor, obtendremos victoria tras victoria en la medida que confiemos en Él, que le oigamos y que le creamos. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando nosotros le oímos, le creemos, confiamos, ¿qué viene después? Hay hermanos que me suelen preguntar, ¿cuáles son los planes? ¿Cuáles son los proyectos hacia el futuro? Y yo les digo la verdad. Y la verdad es que sus planes y sus proyectos son inmensos. Son inmensos. Lo que Dios quiere hacer es inconmensurable. Depende de nuestra predisposición y de nuestra fe. Porque Él lo promete. Cuando nosotros le clamamos, Él nos responde y nos enseña cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos, aún no hemos vivido, pero perseverando y continuando en Él, viviremos totalmente confiados en Él y siguiendo sus pasos, su camino, su verdad. Pero hay algo que también tenemos que recordar. Hay algo que tenemos que tener en cuenta. Lo que nos dice Santiago. En la epístola de Santiago, en el capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El enemigo siempre va a atacar. Nos va a atacar nuestra fe, va a tratar de sembrar divisiones, conflictos en la iglesia, conflictos en la familia. Él no descansa. Ahora, nos manda a que nosotros le resistamos. Y muchas veces el cristiano piensa que para resistirle tiene que o concurrir al templo, o doblar sus rodillas en oración, clamarle a Dios, confiar en Él. Todo eso está bien. Es lo que corresponde. Pero te falta lo más importante. Para resistirle al diablo hay que someterse a Dios. Someteos pues a Dios. Resistid el diablo y huirá de vosotros. Si no hay sometimiento a Dios,
el diablo no huye. No se siente resistido. Se siente como aceptado. Entonces, aquí Santiago lo dice no como una propuesta, como una sugerencia. Si queremos, podemos someternos a Dios. Así nos resistimos. No, no dice así. Lo dice en forma imperativa. Someteos. Y allí sí podés resistirle al diablo. Allí sí vas a obtener la victoria del diablo. La victoria contra el diablo. Allí sí Dios te va a dar la victoria. Someterse quiere decir alinearse detrás de la palabra de Dios, alinearse detrás de la voluntad del Señor. ¿Quieren un ejemplo? El mejor ejemplo. El mejor ejemplo, Jesucristo. Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Y a causa de someterse debió soportar la muerte en cruz. Pero a causa, allí el diablo se consideraba como que había obtenido la victoria. Pero sometiéndose al Padre, Jesús le resistió al diablo y la victoria fue de Jesucristo cuando dejó la tumba vacía, cuando se levantó de entre los muertos, cuando no solo resucitó Él, sino que nos regaló poder de resurrección a todos los que creemos en Él. Esa palabra, esa directiva del Señor, someteos a Dios, no es una obligación. Debe ser voluntaria. Es una decisión personal. La decisión la tenés vos. Y además de voluntaria tiene que ser consciente, porque nuestro culto debe ser racional. No en un momento de entusiasmo le decimos, sí Señor, me someto a vos y después hacemos lo que queremos. Someterse es someterse. Pero significa que ese sometimiento no es una obligación, sino es tu decisión. Es nuestra decisión. Una decisión que debe ser tomada en forma razonada. No por impulso, sino por razón. Es nuestra decisión. Porque no somos títeres, porque Dios no quiere manejarnos como títeres. Nos da la oportunidad a todos, pero por el libre albedrío cada uno decide cuál es su camino, su andar en la vida cristiana. Las promesas son grandes, son inmensas, son poderosas para toda la iglesia de Cristo que sea leal y fiel a su Señor y que proclame su verdad y su sana doctrina. Grandes y poderosas son esas promesas para la iglesia. Porque es menester que en estos tiempos postreros el mover del Espíritu Santo produzca ese avivamiento necesario
pero lo va a producir en una iglesia que esté preparada, entregada, desarrollada, crecida, que tenga fe y confianza en su Dios. Y eso solamente se da, y eso solamente es posible en sus hijos, en sus hijas, en sus jóvenes, cuando hay humildad. El que no tiene humildad no se somete ni a Dios, porque cree saberla toda. Un imperativo del Señor, una condición necesaria, indispensable, que nos humillemos ante Él, que seamos humildes de corazón, que nuestro ego sea reemplazado por ese mover del Espíritu Santo, para que de esa manera podamos resistir al diablo. Resistirle significa mantenerse firme aún a pesar de sus embates. Estando en Cristo, Él te sostiene siempre. ¿Por qué? Y voy a terminar acá, para que no se haga tan largo. Porque hay dos caminos. Hay dos decisiones. O estamos en Cristo y le resistimos al diablo, o se está con Satanás. En la vida cristiana, en la vida espiritual, no hay un término neutral. No hay posibilidades de ser neutral. ¿Vieron ese dicho popular que dice, está con Dios y con el diablo? No, o estás con Dios o estás con el diablo. Si no estás con Dios, estás con el diablo, seguro. El término medio no existe. Es una mentira. El término medio es estar con el diablo. Porque el que está en el término medio, en la tibieza del término medio, va a ser vomitado de la boca del Señor. Entonces, o estamos con Dios, o su iglesia, la iglesia de Cristo, se decide definitivamente por Dios, o predica lo que le conviene a los hombres, lo que buscan los hombres, se dedica a la política, se dedica al humanismo, o se dedica a los intereses particulares o personales. ¿Estamos con Dios o no? El que no está con Dios está con el diablo. Y nosotros, en estos años que tenemos como privilegio servir a Dios, tenemos que decidir, los que aún no lo hayan hecho, si están con Dios o están con el diablo. Porque la forma de resistir los embates que Satanás hace en la vida, en la lucha, en lo cotidiano, en lo espiritual, en lo personal, en lo familiar, la única forma de resistirlo es sometiéndonos a Dios. Que Dios nos ayude a discernir ese momento propicio
para tomar la decisión. Amén.